¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una lección más de lecciones bíblicas y ya estamos en la lección número 16, que tiene como título Los 12 profetas menores. Así que antes de iniciar esta lección, un aplauso, un reconocimiento a ustedes por su constancia. A veces es fácil empezar, pero después ya no continúa uno lo que inició y por eso los felicito. Y les recuerdo que estoy en una oficina ordinaria, no es un estudio profesional, no tengo un micrófono especial, es el micrófono del teléfono y afuera está una calle por donde pueden pasar ambulancias, algún claxon y también se puede escuchar quizás algún otro ruido. Si lo escuchamos, no le hacemos caso y continuamos nosotros con la lección. Antes de hablar de los 12 profetas menores, rápidamente hacemos un repaso de la lección anterior, en la que hablamos de los profetas mayores, ¿se acuerdan? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Muy bien, 4 nombres que no son tan difíciles de aprender de memoria. En el caso de los 12 profetas menores, como son más, no tendremos que aprendernos de memoria sus nombres, quizás alguno nos llame especialmente la atención. ¿Profetas mayores porque son más ancianos? No. Profetas mayores porque el contenido de sus libros es mucho más amplio que el de los profetas menores. Imagínense si juntáramos todos los libros de los profetas menores, apenas quedarían casi del tamaño del libro de Isaías, uno de los profetas mayores. Con esto se dan cuenta ustedes de que por eso profetas menores, menos texto, menos abundancia y quizás menos, vamos a decir, importancia en ese sentido. Pero todos los profetas son importantes, interesantes. Ahora, quiero decirles lo siguiente antes de iniciar esta clase. Vamos a recordar, disculpen si soy repetitivo, pero quiero que quede bien afianzado. ¿Se acuerdan qué pasó después de la muerte de Salomón? Este gran rey que construyó el templo, que era muy sabio, lamentablemente se dejó llevar por los apetitos sexuales y terminó con muchísimas mujeres y esto le hizo terminar lamentablemente muy alejado de Dios. Como consecuencia de esto, a su muerte, su hijo quiso seguir cobrando los impuestos que cobraba Salomón, porque Salomón cobraba impuestos para las grandes obras que hizo, el gran palacio, el gran templo, muchas cosas. Y claro, para eso se necesita dinero. Pero una vez que ya se había construido eso, el pueblo dijo, bueno, ya se murió Salomón, vamos a pedirle a su hijo que baje los impuestos. El hijo lamentablemente tampoco fue sabio, y aunque todos se le acercaron y le dijeron, mira, el pueblo está harto de los impuestos, se va a rebelar, las tribus están hartas de los impuestos, se van a rebelar, así que bájalos. Y él, en cambio, les hizo caso no a los ancianos y expertos, sino a los jóvenes, que le dijeron, no hombre, tú no les hagas caso a los ancianos, sigue cobrando impuestos. ¿Y qué es lo que pasó? Lamentablemente, de las tribus de Israel, de las tribus de este pueblo, 10 dijeron, no vamos a seguir pagando impuestos, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a rebelar y nos separamos. Y en ese momento entonces va a haber una gran división. 10 tribus se van a juntar en contra del hijo de Salomón y van a fundar un reino en el norte. Y en cambio, 10 tribus, perdón, 2 tribus se van a quedar fieles a este hijo que no fue tan sabio y se van a quedar en la parte del sur. Con esto se va a formar reino del norte llamado Israel, reino del norte llamado Judá. Hasta ese momento todas las 12 tribus eran Israel, porque Israel era el nombre de Jacob. ¿Te acuerdas? Jacob cambió su nombre por Israel y todas las tribus eran las tribus de Israel. A partir del hijo de Salomón se van a llamar Israel las 10 tribus del norte y en cambio la parte de abajo, la que está en Jerusalén, la que está en Belén, al sur se va a llamar Judá, reino del sur.
Este reino del norte ya no va a querer bajar al templo. ¿Por qué? Porque están en el lado opuesto, están en el lado contrario y dicen, no, vamos nosotros a hacer nuestro propio templo. Oigan, pero es que Dios había pedido que el templo tenía que estar en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en Jerusalén. No es lo que ustedes digan, no nos importa, vamos a hacer un templo en Betel o en Samaria, y como no tenemos el, las tablas de la ley o esto, vamos a hacer un becerro a ver qué. Y ahí empiezan los problemas. Van a caer en la idolatría, van a caer en muchas cosas negativas y sobre todo ya no van a ir a Jerusalén como estaba estipulado en la Sagrada Escritura. Esto va a hacer que los pueblos que están en ese momento protagonizando la historia, como por ejemplo abajo Egipto y la parte de arriba lo que serían los asirios, los caldeos, los babilonios, los persas, se vayan desarrollando y entonces ante un pueblo desunido y ante un pueblo que ha rechazado a Dios por la idolatría, Dios se retira y dice, muy bien, si ustedes se sienten fuertes, si ustedes sienten que no me necesitan, yo me retiro. Y los primeros que van a caer en pecados grandes y idolatría van a ser los del norte, por lo que van a venir gente de fuera, los asirios especialmente, y destruyen el reino de Israel. En ese momento desaparece el reino de Israel del norte, y ¿cuál va a quedar? Únicamente el reino del sur, el reino de Judá. Pero también este reino de Judá, por los malos reyes, al igual que el norte, van a empezar a caer con idolatrías, con infidelidades, y Dios les va a advertir. ¿A través de quiénes? Al igual que a los de arriba les advirtió a través de los profetas. Acuérdense que los profetas van a empezar especialmente apareciendo en el tiempo de los reinados, en el tiempo de los reyes, como diciendo, hay un rey, y para que al rey no se le olvide la conciencia del pueblo, la conciencia de Dios, aparece el profeta. Yo soy tu conciencia. Por eso profetas y reyes van de alguna manera emparentados. Y lamentablemente el reino del sur, el reino de Judá, también va, aunque va a ser muchos años después, pero también va a ser saqueado, la ciudad va a ser destruida y en este caso les va a ir un poquito mejor, porque la gente no fue destruida, la gente no fue llevada al exilio nada más, sino que va a ser llevada al exilio por Nabucodonosor a Babilonia, pero va a permitirle Dios que regrese. Va a permitirle Dios que regrese y restaure Jerusalén. Entonces, hablando en una forma sencilla la historia de todos estos acontecimientos con los profetas, ¿qué hacen los profetas? Los profetas denuncian, se están portando mal. Después, los profetas amenazan, si siguen así les va a ir muy mal. Después, como no hay un cambio, los profetas advierten, va a venir el enemigo y los va a destruir. Después los profetas son testigos de la destrucción del reino del norte, también del exilio del reino del sur, y ya que están todos que no hicieron caso a los profetas van a dar esperanza, van a hablar de una nueva etapa, del perdón que Dios les puede dar, y les van a dar la esperanza de que podrán regresar del destierro a Jerusalén, y en Jerusalén van a poder volver a gozar de la ciudad y a reconstruir el templo. Esto es más o menos lo que en síntesis nos cuentan los libros de los profetas, tanto de los profetas mayores y menores. Aunque veas cierta repetición, bueno, cada profeta tiene su propio tiempo y su propio lenguaje también para contar estas historias. Y después de que ha pasado todo esto, el pueblo dice, ay, por culpa de los reyes, nos llevamos, caímos en la idolatría, los malos reyes, por culpa de los reyes, nos llevaron al destierro. Pero los profetas van a decir, sí, qué fácil es echarle la culpa a los demás. También tú tienes una responsabilidad individual y esto es muy importante. Porque es muy fácil, es que él me aconsejó, es que él me dijo, no, no, ¿y tú qué?
Entonces, hasta que viene ya una conciencia personal, es cuando ya viene una conversión realmente importante. Y bajo esas circunstancias, todos los reyes nos fallaron, el pueblo va a empezar a hablar de la palabra Mesías. Mesías, que es un rey, pero no como estos que hemos tenido, un rey justo, un rey amoroso, un rey que sea pastor, un rey que se parezca al rey David que unió en lugar de desunir. Y precisamente a partir de esta etapa de reyes y pastores, reyes y profetas, el pueblo va a empezar a esperar cada vez más, a esperar cada vez más la llegada del Mesías, es decir, la llegada de Jesucristo. Por lo que los profetas, mayores y menores, van a dar algunas profecías concretas de cómo distinguir al Mesías cuando venga. Isaías dirá, nacerá de una virgen. El profeta Miqueas dirá, nacerá en una pequeñita población llamada Belén. Otro profeta dirá, vendrán magos de oriente. Otro dirá, surgirá una estrella. Otro dirá, será descendiente del rey David. Bueno, y todas estas profecías de uno y de otro y de otro y de otro se cumplen en Jesucristo. Y una última cosa que te quiero comentar es que en la Sagrada Escritura, especialmente en el caso de los profetas, va a haber algunas visiones, como las que hablamos ya de Ezequiel, de Daniel, pero también va a haber como parábolas, como historias para que la gente entienda qué es lo que Dios les quiere decir. Y te hablo rápidamente porque la clase de hoy es un poco más corta de Oseas. Oseas es uno de los profetas con los que inicia el grupo de profetas menores. Y fíjate lo que Dios le pide a Oseas. Ve y cásate con una prostituta. Ah, caray. Dale todo tu amor. Sí, bueno, ya me casé con ella, le di todo tu amor. ¿Y qué pasó? Me dejó y se regresó a hacer lo mismo. Oh, caray. Y Dios le pide esto a Oseas y que la gente del pueblo se dé cuenta de esto. Y aquella mujerzuela pues no responde al amor del profeta. Y entonces ya cuando esto ha pasado y todo el pueblo se burla de Oseas, vamos a decirlo, te voy a contar la historia un poco amena. Bueno, entonces Dios dice, muy bien pueblo, se burlan de Oseas, pues así son ustedes mi pueblo. Ustedes son como una mujer que yo lo saqué del prostíbulo. ¿Por qué? Porque andaban con muchos dioses. Son como una mujer que andaba con muchos hombres y se vendía a cualquiera. Eran una esclava, yo los saqué de Egipto, eran una esclava y yo les di la libertad. Y así me pagan, ya se dieron cuenta. Entonces a través de esta historia de una mujerzuela que no sabe responder al amor de un esposo fiel que la ama, Dios dice, yo soy ese esposo fiel y tú eres una prostituta, una mujerzuela. ¿Pero qué? ¿Te voy a tirar a la calle? No, te voy a volver a perdonar. Pero entonces valora al esposo, arrepiéntete, ¿no? Bueno, así de esta manera los profetas dicen, pueblo, te estás haciendo un idólatra y estás dejando a Dios de lado. Y Oseas también cuenta esta historia a través de una relación de un papá maravilloso, como la del hijo pródigo, que ama al hijo, pero el hijo se porta de lo peor. Y esto lamentablemente sucede en muchas familias, ¿eh? Y en muchas parejas. Uno de ellos es fiel, amoroso, cuidadoso, da lo mejor, y el otro, la otra, andan por ahí. Y después se quejan de que pierden al amor de su vida, pues para qué andan en malos pasos. Y lo mismo, hijos que reciben de parte de los papás todo, todo, todo. Y en lugar de agradecer, andan ahí hasta diciendo, yo no te pedí la vida. Ah, qué gente tan, no digo la palabra, pero ustedes la ponen en donde quieran y como quieran. Bien, vamos a empezar entonces con los 12 profetas menores, lección 16. El último libro del canon de los profetas,
de este grupo profético se denomina simplemente los 12. Agrupa en efecto 12 opúsculos atribuidos a diferentes profetas. ¿Qué es opúsculos? Esto, mira, lee. La Iglesia cristiana los considera como la colección profetas menores no porque sean menos importantes que los profetas mayores, sino por la brevedad comparativa con el tamaño de sus textos, de los que ya te comenté algo. Estos 12 libros forman tres grupos. Los primeros tres son profecías tempranas, dirigidas a Israel y a Judá. Profecías tempranas, ¿qué significa? Está el pueblo de Israel, está el pueblo de Judá, ¿no? El reino de y les advierten que tengan cuidado. Los 6 siguientes son opúsculos dirigidos a Judá. ¿Por qué? Porque ya la parte de arriba ya se los llevaron a Judá y a las naciones gentiles, a las personas que no forman parte del grupo de los judíos. Y los últimos tres escritos se refieren al exilio y a la restauración, los últimos tres escritos se refieren a después del exilio y a la restauración permanente de Judá. Entonces aquí en la historia que te había dicho, primera parte de los profetas les predicamos en este caso a Israel y a Judá. Cuidado. Después vendrá la predicación a Judá, porque el norte ya quedó destruido. Y después la siguiente parte vendrá referida a Judá, pero ya cuando regresaron del exilio, y a la restauración permanente de Judá. Es decir, si ya aprendimos la lección, hay que mantenernos fieles a Dios. Por su breve contenido, porque son libros muy pequeños, vamos a estudiar aquí en tres grupos de 4 libros. 3 por 4, 12, entonces 3 grupitos de 4. Títulos y autores. Oseas, cuyo libro lleva su nombre, hijo de Berí, profetizó en los reinados de Osías, de Joatán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Fue contemporáneo de Isaías y de Amós. Fue elegido por Dios para anunciar sus castigos a las 10 tribus de Israel. Y de su vida durante este periodo solo conocemos el drama que él nos cuenta en los capítulos 1 al 3, del cual se han dado diversas interpretaciones. Siguiente, Joel. Escribió el libro que lleva su nombre. Profetizó en el reinado de Judá después de la ruina de Israel, cuando ya habían acabado con los israelitas la parte del norte, y después de haber sido llevadas cautivas a Babilonia sus 10 tribus. Ya los del norte, ya, es predicantes y después cuando se los llevaron. Tercero, Amós. Es igualmente autor de un libro. Era pastor en Tecué, pueblo cercano a Belén, y profetizó en Betel, en donde Jeroboam, rey de Israel, adoraba a los ídolos. Le predijo a éste que si no desistía de su maldad, serían él y toda su familia llevados cautivos. Amasías, sacerdote de Betel, le acusó de rebelde al rey y no se sabe cómo murió. Así que, bueno, aquí se nos habla concretamente de Jeroboam al norte, como ya no iban al templo, va a empezar a adorar ídolos, y en cambio en la parte de abajo Roboam, que era el que cobraba impuestos, pero él por lo menos era fiel al templo. Abdías es autor del libro más corto de la Biblia. Dirigió su profecía a los idumeos, a los cuales anuncia castigos por lo mal que se portaron con el pueblo de Judá o de Jacob. Para que veas que los profetas no nada más anunciaron castigos a los judíos, a los israelitas, sino también a las poblaciones que habían hecho daño a el pueblo de Dios. ¿Cuál es el contenido doctrinal de estos 4 primeros libros? Oseas contiene 14 capítulos, es de estilo patético, pues ya la historia que te conté, imagínate, sentencioso y elocuente, y trata de transmitir a través de su vida íntima, relación con la esposa, el mensaje que Yahvé quiere transmitir a su pueblo, la misericordia del Señor correspondida con la fidelidad de su pueblo.
no con la infidelidad, como la historia que te dije. Como a través de estas páginas Oseas cuenta su propio drama, las palabras le salen de su boca sin esfuerzo y con espontaneidad. Libro de Joel. Este tiene apenas 4 capítulos. Su estilo es expresivo y figurado. Lo más interesante de él es el capítulo 2, versículos 28 al 32, en el que profetiza, fíjate, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Cuántos años antes? Y profetiza esto, texto que repetirá el apóstol Pedro el día de Pentecostés, como consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. En el capítulo 2 de Joel también hay un bello mensaje de invitación a la penitencia, al arrepentimiento. Libro de Amós. Con sus 9 capítulos está escrito con sencillez y hay comparaciones hermosas tomadas del pastoreo. Amós es el profeta de la justicia y la justicia consiste entre todo ser fiel a la alianza. Si Dios me da amor, lo justo, la justicia, es que yo responda con amor. Amós ve el desorden y se revela contra él, pero no es un demagogo, es simplemente un testigo de la justicia de Yahvé. Finalmente, el libro de Abdías tiene 21 versículos. Ya dijimos antes que es el más corto de la Biblia y se limita a profetizar la ruina por la idolatría y anunciar el establecimiento del reino de Jesucristo. Ya vimos entonces títulos, autores, contenido doctrinal y ahora de este grupo la distribución. Oseas. Los 14 capítulos de este libro están divididos así: matrimonio de Oseas con la prostituta y proyección simbólica del mismo, capítulos 1 al 3. Oráculo contra Israel, capítulo del 4 al 9. Ternura divina. Ante la infidelidad, Dios muestra su ternura. Ahora, con Joel. Los 4 capítulos están divididos en 2 partes. Primera, evocación de los oráculos antiguos, capítulo 1, y la evocación segunda, llamada a la conversión, oráculo sobre la efusión del Espíritu Santo, del que ya hablamos, y el anuncio del juicio de las naciones. Amós. En 4 partes se puede distribuir sus 9 capítulos. Gran oráculo introductorio, del 1 al 2, oráculos particulares, visiones y la esperanza de restauración, y finalmente Abdías, en sus 21 versículos, se habla del castigo de Edom y del monte Sión. Vamos ahora al otro grupo: Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Aquí rápidamente, profecía. Y yo te pregunto a ti, ¿las profecías de Dios se pueden no cumplir? Sí, se pueden no cumplir. Y aquí tenemos un caso concreto. Jonás es enviado para que anuncie que la ciudad va a ser destruida por su pecado. ¿Y qué pasa? Que el pueblo se arrepiente al escuchar a Jonás. Se ponen ceniza en la cabeza, hacen ayunos durante 40 días. De hecho, de aquí viene la costumbre de la cuaresma, de este tiempo para la penitencia, para el ayuno. ¿Y qué sucede? Que Dios se arrepiente y no destruye la ciudad. Lo que significa que Jonás con su predicación salvó a la ciudad. Fíjate, Jonás al principio no quería, es que Dios luego cambia de parecer y Dios es bueno y yo voy a estar de tonto ahí predicando y resulta que los perdona. No, yo no, mejor tomo este barco y me voy a la región de la actual España. Y así hace Jonás, se sube a un barco, el barco va para allá, pero de repente era un día soleado y resulta que empieza una tempestad y Jonás dormido ahí en la barca y todos, no, esto no es normal. Dios está enojado, alguien ha fallado. A ver, tú. No, yo no. A ver, vamos a preguntarle a este que está dormido, a ver, ¿qué pasa? Y Jonás dice, sí, pues la verdad es que Dios me dio una misión y yo no cumplí, seguramente eso está pasando. Así que si quieren salvarse, láncenme al agua y Dios va a calmar la tormenta. Así lo hacen, lo lanzan al agua y en el agua lo traga un monstruo marino.
La traducción exacta no dice una ballena, un monstruo marino. Y después de estar 3 días viajando ahí en la cabina del monstruo marino, el monstruo lo vomita exactamente en Nínive. Y ya desde aquí te digo que podemos entender que es una historia no real. ¿Por qué? Porque Nínive del mar está bastante lejos, es bastante lejos. Pero bueno, lo importante es que Jonás, aunque no quería, predica y permite que el pueblo con su predicación se salve. Y esta parte es muy interesante porque a Cristo cuando le dicen, a ver, haz un milagro para que nosotros nos convirtamos. Y Cristo dice, no, a ustedes se les va a dar solamente la señal de Jonás. Haz una señal milagrosa. A ustedes se les va a dar solamente la señal de Jonás. Y lo que Cristo quiere decir es, miren, si Jonás con su predicación logró que la gente cambiara, ustedes no necesitan milagros. Con mi predicación, porque yo soy más que Jonás, pueden salvarse. Así que no es con milagros con los que ustedes se pueden salvar. El que quiere salvarse no necesita ver cosas extraordinarias. Basta que escuche la palabra de Dios, que la ponga en su corazón y que se convierta. Y la otra parte que hace relación a Jesucristo, cuando Cristo dice, solamente se les dará la señal de Jonás, es a que Jonás, ¿cuántos días estuvo en el vientre del monstruo? 3. Y Cristo, ¿cuántos días está en el vientre de la tierra sepultado? La tarde del viernes, un día. El día completo del sábado, 2. Y las primeras momentos del domingo, 3. Entonces Cristo resucita y por lo tanto Jonás, al ser vomitado por el pez, representa a Cristo siendo vomitado, o mejor dicho, resucitando de la tierra. Por eso Jonás es de alguna manera una imagen de Cristo. Pero vámonos con los títulos. Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Jonás vivió en los tiempos de Joás y Jeroboam II, reyes de Israel, y Osía o Azarías, rey de Judá. Se le conoce en la historia por el famoso relato de la ballena, a la cual incluso alude Cristo cuando anuncia su resurrección. 2. Miqueas. Nació en Morasti, pueblo cercano de Hebrón, en la tribu de Judá. Profetizó en los reinados de Joatán, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo de Isaías, Oseas, Joel y Amós. 3. Nahum. Fue natural de Elcesa, pequeño pueblo de Galilea. Floreció en tiempo del rey Manasés y no se sabe más de su vida, porque hay profetas de los que tenemos su escrito, pero no sabemos más sobre su vida, como pasa con los apóstoles, sabemos muy poco de ellos. 4. Habacuc. Parece ser homónimo de otro Habacuc del que se habla en Daniel 14:32, del cual se dice que fue llevado de los cabellos por un ángel para alimentar a Daniel. Nada cuentan de su vida los escritores e historiadores. Habacuc, conocemos su libro, pero su historia nada. Contenido doctrinal. El libro de Jonás tiene un mensaje para la ciudad de Nínive, una de las ciudades más poderosas de aquel tiempo. El profeta llama a esta ciudad a la penitencia, pero ya sabemos las peripecias que pasó en el mar al ser arrojado allí por la tripulación, tragado por una ballena, que a los 3 días lo devuelve nuevamente a las aguas, hecho que es símbolo de la resurrección del Señor, como el mismo Jesús lo dijo. El libro de Miqueas, de estilo figurado y elevado, predice la ruina y la cautividad de las 10 tribus del reino de Israel por los asirios, la del reino de Judá por los caldeos y la libertad que Ciro debía dar a todos. Acuérdense que primero se llevan los del reino del norte, después los del reino del sur, luego van a llegar los persas, dominan Babilonia y les van a permitir a los del sur regresar a su lugar. Y cuarto, me confundí, ok, el libro de Miqueas. Anuncia también el establecimiento de la iglesia y señala asimismo el lugar en donde va a nacer el Mesías. Miqueas dice, eh, de ti Belén, de Efratá, entre las más pequeñas de las ciudades nacerá el Mesías. Miqueas.
El libro de Nahum es como una continuación del de Jonás, como éste se refiere a la ciudad de Nínive y profetiza su ruina. Es un libro interesante y hermoso de estilo. Cuarto, el libro de Habacuc habla de aflicción, se parece al de Jeremías, ¿te acuerdas Jeremías? Ay, lamentándose constantemente. Proféticamente ve a los caldeos invadir a Babilonia, acabar con el templo y el culto sagrado, devastar la tierra y desterrar al pueblo. Su profecía está llena de burla y desolación, pero no hace a un lado la esperanza. Aunque habla de la destrucción, pueblo, llegará un momento en que Dios te permita regresar a la tierra en donde Él te mostró su amor. Distribución. Jonás tiene 4 capítulos. Jonás pretende esquivar su misión profética. Jonás es salvado por un gran pez, o monstruo marino, más mejor. Predicación del profeta en Nínive y queja de Jonás y la respuesta divina. Aquí, bueno, no te lo dije hace un momento, pero cuando Dios ve que están llegando los 40 días del anuncio de la destrucción, decide perdonar a Nínive. Jonás, como estuvo diciendo, ¡ay, Dios los va a destruir, los va a destruir!, se sube a un lugar para ver la destrucción de Nínive y cuando se da cuenta que no hubo destrucción, ¡oh! Dios me hizo quedar mal, todos los ninivitas se van a burlar de mí, van a decir, tú nos anunciaste esto y no pasó nada, Dios nos perdonó, ¡ay, Dios me hizo quedar en la vergüenza! Mira, ¿qué importa que los demás se burlen de ti si tú los salvas? Jonás también en este sentido es una imagen de Cristo, porque Cristo vino a salvarnos y mucha gente se burló de él. Bueno, por eso Jonás está enojado. Cristo nunca se enoje de que se burlan de él. Cristo dice, a mí no me importa que se burlen de mí. Yo vengo a traer la salvación y a predicar el amor de Dios. Pero en el caso de Jonás, cuando Jonás está así enojado, todavía se va entonces a un lugar lleno de coraje, donde hay una especie de enramada, vamos a llamar así, y un gusanito aparece y empieza a comerse la plantita y por lo tanto Jonás ya no tiene sombra. Y cuando ya se da cuenta que se destruyó esta plantita, se enoja y le dice a Dios, ¿por qué destruiste esta planta? Conste que te estoy exagerando un poquito la historia, pero así como novelada, como si fuera una película. Y entonces Dios le dice, a ver, Jonás, ¿te pones triste de que se haya destruido una plantita? ¿Y no te da tristeza de que se pudiera haber destruido una ciudad con hombres, mujeres y niños? Date cuenta que mi amor es grande y cuando una comunidad, un pueblo, una persona se arrepiente, yo le perdono. Y te vas a enojar de que yo les perdone. Y Jonás entiende la lección, por eso queja de Jonás y respuesta divina. Miqueas tiene 7 capítulos divisibles en 4 partes. Oráculo de amenazas. Proceso a Judá, proceso de Israel y apéndices, perspectiva de salvación. Nahum tiene apenas 3 capítulos. Salmo de la cólera de Yahvé, oráculos proféticos y la caída de Nínive. 4. Habacuc tiene 3 capítulos. Diálogo con Dios, maldiciones contra los caldeos y salmo u oración de Habacuc. Como pueden ver, todos estos profetas tienen relación con la historia breve que les conté inicialmente, por eso se las conté. Y vamos al otro grupo que nos queda. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí no se confundan con Zacarías, el esposo de Santa Isabel, padre de Juan Bautista, no. Quizás el papá de Juan Bautista se llamaba Zacarías en honor de este profeta. Y Malaquías, no crean que se refiere a aquel Malaquías que tiene referencia con las profecías sobre los papas. Bueno, títulos. Sofonías, de familia ilustre, comenzó a predicar en el reinado de Josías. Su campo de acción es Judá, al sur. Ageo vino a Judea con Zorobabel, príncipe de Judá.
No se sabe más de su vida. También Judá. Zacarías fue hijo de Baraquías y nieto de Ado. Algunos dicen que es el mismo de quien Jesucristo dijo que fue muerto entre el templo y el altar, porque Cristo hace una referencia a esto en el Evangelio de San Mateo 23:35. Aunque algunos autores dicen que no es el personaje del cual habla Cristo, porque había muchas personas que llevaban este nombre. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Los entendidos fechan su libro en los alrededores del año 450 antes de Cristo, poco antes de llevarse a cabo la reforma de Nehemías. Fíjense, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, escritos, evidentemente, que profetizaban a través de la escritura. Vamos ahora a su contenido doctrinal. Sofonías. Exhorta a los judíos a la penitencia, se han portado mal. Predice la ruina de Nínive y después de fulminar terribles amenazas contra Jerusalén, concluye con la promesa de la libertad, de la promulgación de una nueva ley, de la vocación de los gentiles y de los progresos de la Iglesia. Amenaza, va a venir después la destrucción y después ya una promesa si se han convertido. Ageo concentra su mensaje en este único tema. Ha llegado la hora de reconstruir la casa de Yahvé, tema que tiene relación con la esperanza del Mesías deseado. Porque cuando se habla de la casa de Yahvé, no se habla únicamente del templo, que por supuesto es el lugar donde ellos pensaban que Dios habitaba, sino la casa de Yahvé es el pueblo de Israel. Por lo tanto, hay que reconstruir al pueblo, los corazones, los pensamientos para que se reconstruya la ciudad, se reconstruya el templo y de esta manera Dios esté en medio de nosotros. Zacarías está lleno de visiones simbólicas, al estilo de Ezequiel. ¿Se acuerdan que Ezequiel vio el toro, el ángel, el águila, el león y después en otras visiones ve un oso y ve los huesos secos que se levantan? Bueno, Zacarías también está lleno de visiones simbólicas al estilo de Ezequiel. También se preocupa de la restauración del templo que destruyeron con Nabucodonosor y exhorta al pueblo constantemente a llevar una vida santa mediante la justicia, la bondad y la compasión fraterna. 4. Malaquías, que significa mensajero, critica los escándalos que deshonran a la comunidad. Aquí viene algo bueno. Echa en cara a los sacerdotes su mala conducta cuando debían de dar un buen ejemplo y presiente que el culto se va a hacer cada vez más espiritual. Si ustedes sacerdotes fallaron y en lugar de que el pueblo haya mantenido la fe por su culpa y su mal ejemplo se alejó de Dios, ustedes van a ser castigados. Y yo les advierto que poco a poquito Dios va a hacer que el culto sea más espiritual, menos sacrificios de toros, de carneros, menos esto y menos lo otro, pero sobre todo poner en práctica los mandamientos. Malaquías anuncia al Mesías, pero su mesianismo es discreto. Habla tan solo del día de Yahvé y anuncia la llegada de un mensajero precursor, un nuevo Elías, que va a ser ¿quién? Juan el Bautista. Distribución, y con esto vamos a terminar. El libro de Sofonías tiene 3 capítulos que se pueden dividir en 4 partes. Anuncio y descripción del día de Yahvé, oráculos contra las naciones, oráculos contra Jerusalén y promesas para el futuro. El libro de Ageo contiene 5 oráculos en sus 2 capítulos. Es todo. El 3, el libro de Zacarías, el más largo de los profetas menores, abarca 14 capítulos. Visión de los caballeros, capítulo 1. Visión de los 4 cuervos y de los 4 carpinteros, capítulo 2. Acuérdense que tiene muchas visiones Zacarías. Visión del candelabro y de los olivos, capítulo 4. Visión del rollo que vuela y de los carros, capítulos 5 al 6. Renovación interior, reino mesiánico y promesas, del 7 al 10. Y Jerusalén
amparada por Dios. Y finalmente, el libro de Malaquías tiene 3 capítulos. La diatriba contra los sacerdotes, capítulo 1 y 2, los diezmos del templo, 3, versículos del 1 al 12, y triunfo de los justos, el día de Yahvé, capítulo 3, versículos del 13 al 25. Y con esto estamos concluyendo el Antiguo Testamento, porque la lección número 17 ya va a hablarnos de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Como ven, estamos hablando de una especie de mapa de lo que es la Biblia. Quizás teniendo, por ejemplo, un mapa de la República Mexicana, ya sé dónde está Chihuahua, ya sé dónde está Sonora, dónde está Michoacán, dónde está Yucatán. Ya tengo esta idea. Ahora, si quiero, voy a visitar Yucatán y voy a comer cochinita pibil y esto, y me lleno un poco más de información. O no, voy a irme a Sonora y a comerme una carnita asada, o me voy a Veracruz, hay unos camarones o un cafecito en la parroquia, o me voy a Michoacán y me como unas torundas o unas carnitas en Uruapan, o me voy a... Bien, esto que hemos estado haciendo es como para ubicar cada uno de los libros de la Biblia y sus características generales. Ya después los irá leyendo cada persona, pero por lo menos una visión general sí podemos tener todos. Y recuerden que les recomendé un libro que escribí que se llama 365 días para acercarse a Dios. Es una hoja que la gente puede leer una hoja al día, no una página, sino una paginita aquí y otra acá, hacen una hoja al día y en 365 días van a tener un conocimiento mayor de la Biblia, de la liturgia, de algunos signos cristianos, de la cuaresma y de muchas cosas más. Si alguno de ustedes quiere conseguirlo, ya no está en ninguna librería. Se agotó en Gandhi, se agotó en la librería del sótano, se agotó en la librería parroquial, en todas las librerías se agotó y de hecho yo tuve que hacer una edición especial que es mejor porque salió más económica, más barata y es un libro bastante grueso. Y si alguno de ustedes quisiera conseguirlo, pueden escribir un correo a esta dirección, ¿verdad? Que les estoy anotando aquí, para que, o una llamada telefónica por WhatsApp, una llamada, o mejor dicho, un mensaje por WhatsApp a través de estos teléfonos, y aquí les pueden decir cómo pueden recibir el libro físicamente, cómo pagarlo, dónde depositar y cómo lo pueden recibir en la puerta de su casa si viven en cualquier parte de la República Mexicana. Lamentablemente, si ustedes viven fuera del país, es muy complicado enviar libros y recibir también el pago, pero lo que se puede hacer es que se les puede enviar a través de la versión digital a su correo. Por eso es importante mandar un correo a el correo de Serapio, perdón, al correo de la parroquia, o bien mandan un mensaje a través de WhatsApp, les dicen cómo pueden recibirlo si lo quieren físicamente o fuera del país, cómo lo pueden recibir a través de la versión digital. Les agradezco mucho su presencia, pónganle like al video, compártanlo con sus seres queridos y nos vemos en la siguiente lección, que será la lección número 17 ya del Nuevo Testamento. Felicidades a todos por sus avances y que Dios les bendiga.